Reimaginando Tijuana, toma. Reimaginando. Reimaginando Tijuana. Tijuana. Toma uno. Toma uno. Toma uno. ¿Qué no te gusta de Tijuana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de el podcast Reimaginando Tijuana. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y ya saben, este es un espacio donde repensamos el presente de nuestra ciudad, pero soñando qué ciudad queremos en un futuro muy próximo. Nos da mucho gusto saludar en esta ocasión a nuestro invitado, que es el doctor José María Ramos. Bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Les voy a platicar un poco de la trayectoria del doctor y ahorita ya en la plática vamos a ir desarrollando un tema muy interesante que tiene que ver obviamente con nuestra ciudad. El doctor José María Ramos es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto José Ortega y Gasset de Madrid. Profesor investigador en el COLEF desde 1989, especializado en gobierno, relaciones México-Estados Unidos, seguridad y políticas públicas. Es investigador también nacional, nivel 3, desde el periodo 2024-2029 y ha sido director académico en el Colegio de la Frontera Norte y ha coordinado varios libros sobre gobernanza y desarrollo fronterizo. Como ven, tenemos un gran experto y un hombre, pues un académico muy distinguido aquí con nosotros acompañándonos. Eso nos da muchísimo gusto porque enriquece muchísimo más la charla. Doctor, bueno, primero el Instituto José Ortega y Gasset, también me acuerdo que lo supimos de este instituto cuando le dieron al señor Galicot un reconocimiento allá también en España. Creo que es un gran nivel el que haya obtenido un doctorado en esta institución. Así es. Sí, sobre todo porque me permitió conocer las diferentes dimensiones de lo que es la administración pública, la gobernanza del gobierno, no solamente de España, sino de Estados Unidos, de Brasil. Entonces fue un enfoque bastante inter y multidisciplinario de la importancia de fortalecer la pública para la calidad y también. Maravilloso, qué buena experiencia. Platicando particularmente aquí de nuestra ciudad, el año pasado estuvimos realizando un proyecto que se llama Reimaginando Tijuana, que fue hacer consultas ciudadanas, preguntándole a la comunidad qué ciudad quiere, con qué ciudad estamos soñando, que queremos cambiar algunas cosas. Mucho tiene que ver también con el trabajo ciudadano, la, la acción cívica, el estar involucrados en todo lo que es el trabajo, digo, la vida cotidiana en la ciudad. Pero particularmente para quienes no son de Tijuana o no conocen una ciudad como Tijuana, doctor, ¿cómo podría usted explicarnos cómo es la dinámica de una ciudad transfronteriza como lo es Tijuana? Pues una ciudad de- muy inclusiva, muy solidaria, pero que también tiene. Y esos contrastes se dejan ver cuando tenemos zonas, sobre todo este de la ciudad, que desafortunadamente carecen de servicios públicos, sociales, para llevar a cabo una serie y que sobre todo que ese tipo de actividades puedan disminuir riesgo, violencia. Pero por otra parte están los grandes atractivos por los cuales día llegan a la ciudad cerca de 150 millones de ciudades. ¿Ya? Y que su deseo es, bueno, conocer la ciudad, conocer zonas turísticas, pasar a Estados Unidos, disfrutar de la gran gastronomía cubana. Entonces es otro referente, ¿no? Es otro referente interesante. Y eso, sin duda alguna, ha conformado a Tijuana, que es una de las principales ciudades de un inmigrante, lo cual tiene ventajas, pero también ciertas desventajas. Aquí entre las notas que tenemos sobre lo que es la cultura transfronteriza es que pues funciona como un espacio de intercambio cultural e identidades híbridas. Desde los años 80 surgen proyectos artísticos aquí en Tijuana, particularmente como el Taller de Arte Fronterizo y programas binacionales como el Programa Cultural de las Fronteras o Insight, que también fue Así es. muy reconocido hace algunos años. Esto fortaleciendo obviamente la colaboración México-Estados Unidos. Hoy la región se consolida como un polo cultural con iniciativas como la nominación, que fue de hecho el año pasado de este proyecto Capital Mundial del Diseño y la Así propuesta es. de un parque binacional.
Esta dinámica transfronteriza, ¿usted cómo la ha estudiado o ha tenido un enfoque particular para estudiarla? Me parecen estas iniciativas muy importantes, sobre todo desde el punto de vista cultural, porque reflejan el quehacer físico-cultural de una serie que están vinculados directamente. Claro. Sin embargo, también habría, y es lo que ha sido gran parte de eso en el colegio de la Frontera, es cómo podemos adoptar las buenas prácticas Ujú. transfronterizas que se dan en las principales ciudades de Estados Unidos, sobre todo acá en este caso de San Diego, desde el punto de vista, por ejemplo, de Federal Beach, por ejemplo, toda la parte de reciclaje, limpieza Así de es. playas, etcétera, pero también el tema de seguridad, de salud que nos comentaba Liliana, en los temas que tienen que ver con Ana, por ejemplo, todas las experiencias de Sanda, Sanda, que es un modelo de zona urbana de la ciudad de San Diego, A 30 años, a ¿no? 30 años, no hay cambio. De hecho, uno de mis asesorados en el Colegio de la Frontera Norte se encargó de implementar el proyecto el gerente de la ciudad hace 25 años, solamente se implementó. Es decir, yo creo que un reto del presente es cómo tenemos la capacidad académica, empresarial, institucional y de la sociedad civil, cómo adoptamos esas buenas prácticas esas para mejorar la calidad de vida, pero también la competencia. Y la propia conducta del ciudadano, porque cruzamos de aquí hacia allá y el tijuanense se comporta de una manera muy diferente a la de aquí. Y lo mismo con las personas que vienen de Estados Unidos hacia Tijuana, se comportan muy diferente. O sea, no es el mismo cuidado o el mismo respeto que le pueden tener a sus autoridades o a sus espacios allá cuando vienen aquí a Tijuana y viceversa. Aquí en cuanto cruzamos, dicen que nos comportamos diferente hasta para manejar, ¿no? Sí, y ahí bueno, la palabra es muy simple, pero muy compleja. Es el respeto El del Estado respeto. de Entonces, usamos Estados Unidos, nos era, todo, cruces, y también países de desarrollo, pues las actividades. Yo creo que eso es un gran reto para la ciudad. En este momento, el Colegio de la Frontera Norte hace 2 años, y Antanas Mocos tenía precisamente una propuesta de derechos a la ciudad. ¿Cómo nos podemos comportar por el punto de vista de los derechos que tenemos, pero también de las obligaciones? Y eso ha permitido que Bogotá, 20, 25 años después, sea una ciudad, al igual que Medellín, muy inclusiva, muy solidaria, en donde en su momento existieron situaciones de violencia muy fuertes, pero por ahí una cierta estabilidad. Es el reto de Doctor, Tijuana. ¿tendrá que ver con el tema de la identidad o el sentido de pertenencia o qué pasará? O digo, una parte creo que sí tiene que ver mucho con la autoridad en que se respeten pues todos los reglamentos, este libre tránsito, el respeto a todos los ciudadanos, en fin, eh, no sé, multas por tirar basura, cuestiones que tienen mucho que ver con el actuar de la autoridad. Pero también esta parte de no sentirnos que pertenecemos aquí o que somos de otro lugar y no le tenemos amor a una ciudad que además nos recibe y nos cambia la vida para bien. Sí, ese tema precisamente hace algunas semanas lo con Mario López y Víctor. Yo les comentaba algunas experiencias interesantes a nivel nacional. Por ejemplo, decía, por ejemplo, el modelo que tiene Guanajuato de Monterrey, incluso Ciudad Juárez, que Sí, ellos están marcando cuál es la gran expresión. Que la mayor parte de las personas que viven en esa ciudad, es decir, los procesos mínimos. Por lo tanto, existe lo que estabas comentando, identidad, incentivos para vincularse con su comunidad. Por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, he hecho algunas comparaciones años, como la agenda de derechos de la ciudad es mucho más amplia, más estratégica en Ciudad Juárez que en Tijuana. Incluso en algún momento, como parte de iniciativas que Posada, de claro. ellos ahí, este, pudimos traer al sector empresarial de Ciudad Juárez a Tijuana, para que vieran la capacidad del liderazgo
gestión que tiene el Consejo Empresarial para FECHAC. fondear una serie de recursos para fortalecer capital, inclusión. Y hay un indicador clave y eso marca la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, tiene cerca de 800. Además, tiene una maestría en trabajos. Tijuana, ¿cuántos esposos? No pasaría de 15. A ese nivel estamos. ¿Por dónde podríamos empezar, por lo menos como ciudadanos? ¿Qué Pues, podemos hacer, digo, en lo que se organiza todo lo demás? Porque no vemos que haya ahorita o por lo menos la idea o la planeación de poder ejecutar un proyecto similar. pues aquí yo lo comentaba con Mario y con Victoria, es decir, yo creo que cada quien en el ámbito de sus competencias y sus responsabilidades tendrá que hacer algo. Yo, por ejemplo, tenía muchos años que no iba a Seaport Village. Me preguntaba por qué Tijuana no tiene un Seaport Village. Tenemos una playa que lamentablemente está muy contaminada, que son 8 kilómetros, pero en su momento se pudo haber tenido. O sea, Claro. la construcción que se está haciendo ahorita creo que es un avance importante. Pero volviendo al tema, yo creo que lo mínimo es que cada quien en el ámbito de sus competencias, la parte académica, con los estudios, cómo genera la vinculación. Por ejemplo, hace que un año y medio llevamos a cabo una capacitación del Estado con la Secretaría de Bienestar para evaluar algunos de los programas, pero sobre todo les planteamos el tema del emprendimiento. Ujú. Y cuando uno, por ejemplo, analiza la política de emprendimiento de Baja California comparada con Nuevo León le agrega plus. ¿Cuáles son los? Que igualmente tiene un programa orientado para jóvenes emprendedores, pero le agrega capacitación, agrega incentivos, seguimiento. Es decir, Más completo. es una política pública. Entonces, al evaluar los dos esquemas, ¿qué sucede? Que Nuevo León disminuye los niveles de pobreza, pero sobre todo genera opción, pero también Ujú. genera lo que estamos comentando, la mayor de los jóvenes, proyectos creativos en México. Y se sienten más Sí, arraigados a su ciudad así es. o a su estado, perdón, porque les están ofreciendo todas las herramientas para salir adelante. Sí, Ay, es- pues hay que ver qué podemos ir haciendo y una campaña, no sé, algo de comunicación, de difusión, Pues con la yo comunidad creo, sobre todo, algo que tenga que ver con la comunicación social pudiera funcionar. sí, claro, y además, mira, por ejemplo, ahorita hay, por un tema juvenil, está el tema de las carreras de 5 kilómetros, Ok, 10, están los jóvenes es un bikers, es fenómeno. decir, es un fenómeno. Entonces, ese fenómeno yo creo que si lo vinculamos a todo lo que se ha generado Tijuana, desde el punto de vista cultural, pero sobre todo, igual, es algo que comentamos con Mario, o sea, Tijuana tiene muy parecido, me parece. Y la gran pregunta es, y tú tuviste la No, hombre, conferencia, cuando o sea, vi yo, las conferencias y vi esos proyectos que se pudieron ejecutar en Medellín, la verdad sí me exactamente, sentí un poquito, ay, como incómoda. incómoda, porque decía, ¿por qué no se puede hacer aquí? Claro, lo que sucede es que volvemos al tema de la identidad. Es una identidad, somos regionalista, pero Medellín es muy parecido a Tijuana. Y en cambio, Sí, ellos han promovido un proceso de planificación urbana muy eficaz, muy funcional. El metro de Medellín es una maravilla, todo el sistema, la vinculación de la ciudad con la periferia es fenomenal. Entonces, ese factor es fundamental, es el tema de la identidad, es el tema de cómo se promueve la política pública, pero sobre todo algo que yo creo que le falta bastante a Tijuana. ¿Qué incentivos se están generando? Es decir, cómo sí. desde hace algunos años, desafortunadamente, no se han generado incentivos para que los actores planifiquen mejor la. Imagínate, por ejemplo, de que si hace 25 años se hubiera creado ese modelo diferente de ciudad y que no hubiera Sí, sí, cambiado. sí, recuerdo. El caso de Era el Ciudad administrador de Juárez, la ciudad, el me administrador acuerdo. de la ciudad, claro, o sea, semejante a lo que sucede en las ciudades de aquí Así es. Sí, de independientemente de Santiago. la política, Así hay una es, persona que cambia. está, Sí, un gerente que está sí. administrando completamente proyectos para la ciudad. O el caso, por ejemplo, de Mérida, que también ya hemos analizado desde el punto de vista de políticas de seguridad y prevención. Cuando uno analiza Ciudad Juárez, Tijuana, Ciudad Nezahualcóyotl y Mérida, ¿cuál es la diferencia? Que Mérida tiene secretario de seguridad que es que soy. Lo mismo sucede Hay continuidad. Lo mismo sucede en Ciudad Nezahualcóyotl. Y el caso de Ciudad Juárez, pues estamos comentando, Sí. ¿no? Entonces, aquí el tema es, yo diría, cómo se fortalecen las políticas integrales, cómo se generan objetivos, cómo en este contexto en donde Tijuana sigue siendo un gran atractivo para la inversión, tanto regular como irregular. Se trata un poco de sensibilizar
concientizar a estas poblaciones de la importancia de darle algo. Yo habitualmente voy a correr a la playa y te basura, o sea, imagínate Sí, lo agradable que es pasar una tarde, una noche, tomando cerveza, y qué le costaría a esa persona regresar, tirar así, esas ponerla en su bebidas, lugar. ponerlo en su lugar, y lamentablemente. Ya sé. Y aún así, estamos muy felices de vivir en Tijuana pese a todos los retos, Pues ¿no, doctor? sí, pues ¿por qué? Por la gastronomía, el Sí, clima, los hay muchos elementos incentivos, alrededor sí, que sí. O sea, y por ejemplo, un indicador, o sea, que dices que llama la atención, incluso a los amigos, colegas de Ciudad de México le llama la atención. Por ejemplo, Tijuana lamentablemente ha tenido casi 20,000 homicidios y no se afecta en los procesos, no se afecta en este caso la transferencia, inversiones, conectividades. ¿Por qué? Lamentablemente sucede muy particular. En la que tiene problemas de acceso a servicios públicos, hay violencia, inseguridad, pero ¿por qué? Las políticas centrales. Y en cambio, comparas con San Diego, que en esos 10 años ha de tener unos 200 homicidios. Vaya, pues, la sí. gran pregunta es ¿por qué, Ana? ¿Por qué San Diego? Y ahí las elecciones son pues, Estado de Derecho, policías de proximidad, los incentivos, y sobre todo es el Estado de Derecho. También un factor debe ser, digo, usted me puede aclarar, el tema también de la movilidad y la conectividad entre todas las zonas de la ciudad, porque pues gente que vive en las periferias o en zonas muy alejadas ni siquiera se reconoce tijuanense o algo, porque ni siquiera conocen la zona del río, la zona de playas. Hay gente que en otras zonas de la ciudad ni siquiera sabe que en Tijuana hay una playa. Sí, pero por ejemplo, bueno, eso tendrá que ver con el tema de la fragmentación Claro. urbana que Ujú. comentábamos. Es decir, lamentablemente el estado de Tijuana es que se ha fortalecido, empezamos todo esto, parece muy bien estos nuevos edificios, es cómo estamos planificando la ciudad y sobre todo cuando vamos a tener problemas de agua y problemas de... Ahorita, por ejemplo, una política pública me parece importante, pero para tener consecuencias es lo que hemos visto. Una legalización de estos coches parece muy bien, pero ¿qué ha sucedido? Que se incrementó de manera casi 15,000 o 20,000 coches. Entonces, ¿eso qué sucede? Que la Sí, las ciudad, vialidades no pues, son están, suficientes, están claro. congestionadas, ¿no? Entonces, los puentes que se han construido me parecen también importantes, pero tarde o temprano, porque si uno ve, por ejemplo, el modelo de ciudad inteligente que es Curitiba, muy parecido a Tijuana, 2 millones de personas, claro, Pero transporte público. pero es transporte público y Estado de Derecho, pero ese es el reto que tiene que... Pues hay que seguir empujando, doctor, No, no, porque claro, creo no, que no, no. hacia eso vamos. En cuanto al desarrollo económico en la ciudad, pues se habla de que Tijuana tiene pues un nivel más o menos no tan eh, de poder adquisitivo aceptable, con accesibilidad a muchas cosas aquí que Ujú, tenemos en la ciudad. Pero, por ejemplo, ahorita con el tema que hablaba de la vivienda, eh, hay personas que se mudan a zonas ya más alejadas porque realmente el estilo así de, es. o el costo de la vida en zonas como o la zona Río y demás ya es inaccesible. Sí, el desarrollo económico que trae la gente que trabaja en Estados Unidos y que tiene vivienda aquí, pues ha hecho que también se haga un poco, se dispare la diferencia Así es. entre los ciudadanos que, que tenemos sueldo mexicano y los que Ujú, tienen sueldo americano. así. Sí, es una situación que, bueno, tiene los dos ángulos, Tiene sus dos ¿no? La ventaja y parte desventaja, de ¿no? competitividad, inversión, rentabilidad, relocalización, o sea, me parece muy bien, sin embargo, tiene el otro. Sí. Entonces, aquí el desafío de la política pública es cómo tratar un poco de mediar o tratar de equilibrar ese tipo de situaciones para que en el corto, mediano tipo de situaciones no generen crisis, sobre todo la entonces, y además tiene muchos espacios, es un corto plazo puede tener que hacer urbanas. Tanto aquí el reto de la política pública es un poco cómo genero que estos procesos que benefician a algunos actores, pero también cómo generas mejores incentivos para esa población migrante, que en muchos casos
tiene la necesidad de llegar a esta ciudad, pero que no tiene los satisfactores, se pueda integrar. Y hablando de las juventudes, doctor, Pues es un tema central. Yo creo que política pública debe de fortalecer estas cosas. Estamos comentando el programa de emprendimiento. sí, Yo creo que ese es un tema fundamental. Yo lo he discutido. Recientemente publicamos un libro sobre creatividad y cultura en México. Y ahí discutíamos un tema con un planteamiento distinto. Si los jóvenes graduados de redes públicas sí cuentan con ciertas habilidades y si estamos viviendo un mundo, cómo generar seres culturales jóvenes a través de proyectos propios, organizados, cívicos, apoyados por el gobierno, puedan. Ese es el tema este, del Colombia, sobre todo Medellín y Bogotá, lo que han trabajado, los colegas brasileños también lo han. Entonces, Tijuana tiene que aprender de esas buenas prácticas y adoptarlas y adaptarlas en función de sus claro, contextos. Y ahí yo reiteraría el tema de la responsabilidad de cada quien, la parte académica, la parte empresarial, la parte de gobierno. Es un tema de responsabilidad. Porque de lo contrario, Tijuana no va a tener o aspirar a lo que en algún momento con Jair discutíamos. ¿Por qué Tijuana no es una ciudad? Una sí, claro, ciudad a nivel internacional. Es un referente desde el punto de vista de cruces fronterizos, pero ¿por qué no darle la otra parte? Y tiene todas las condiciones. así Creo es, que el planteamiento es una responsabilidad. así es. Doctor, ya casi para terminar, la relación México-Estados Unidos, ¿cómo se impacta aquí en nuestra región? Es una relación que yo lo he planteado, sobre todo en esta coyuntura, nueva coyuntura, que yo la veo una coyuntura de oportunidades, pero también. Y yo siempre que he estado y algunos colegas paso el dato, ¿no? O sea, en este momento, siendo las 10 de la mañana o 10 horas de Tijuana, por ejemplo, han cruzado cerca de 20,000, 25 coches. ¿Qué refleja eso? Refleja acá. Esas cadenas de valor tienen que ver, que yo llamo las porosidades negativas y las porosidades positivas. ¿A qué me refiero? Y eso ha sido una apuesta que Estados Unidos, cuando menos en los últimos 50, se ha apostado para esa forma. Esos 50 años, cuando menos 40 años, 43 años han sido gobernados por. ¿Y cuál ha sido la apuesta? Yo diría que es relativamente sí. Voy a tratar de gestionar las porosidades negativas, migración, tráfico de drogas, el tema de empleo, armas, dinero, pero que estas dinámicas negativas no afecten las dinámicas positivas que históricamente caracterizan. ¿Y cuáles son las dinámicas? Cruces fronterizas de autos y mercancías, crecimiento de las acciones turísticas, sociales, la importancia que tienen las visitas de nuestra población mexicana. Entonces, ese es el reto del. Por lo tanto, si vamos a ser vecinos por siempre, el gran reto que tenemos en las iniciativas del siglo XXI es cómo gestionar esas negativas para que no afecten las. Es un tema de gestión. Somos un punto, bueno, el primer punto de contacto de los paisanos cuando quieren venir a México, ¿no? Cuando Así tienen la es. oportunidad de estar aquí. Tijuana es un buen punto de escape. Así es, y sobre todo por todo lo que les ofrece. Les ofrece esos 8 kilómetros de nada, les ofrece Ay, Dios, sí, gastronomía, triste. les ofrece los mariscos, el Valle de Ensenada, Rosarito. Es decir, Baja California es un gran atractivo. Creo que el reto, ¿no? Y cuidar, Y cuidar. cuidarlo, y sobre Y lo que todo, hiciste es la responsabilidad. es que sí es un tema. Y si nos limitamos solamente a la parte turística y dejamos de lado todo el resto del ecosistema social, cultural, urbano, vaya, pues es el gran desafío de un empresarial y académica y social civil es cómo nos vinculamos, nos apropiamos y generamos.
Maravilla platicar con usted, doctor. Es muy fácil Encantado. platicar con usted. Le quiero platicar, cada episodio tenemos un cuadro que nos acompaña, Excelente. el arte aquí en nuestro proyecto. Muy bien. Es del programa que tenemos que se llama Arte Lindo. Llevamos arte a todos los rincones de la ciudad, aquí Eso a es. través de un compañero que se llama Noé González, que es quien dirige este proyecto. Bien. Vamos a universidades, a centros comunitarios, a bibliotecas, a empresas donde nos invitan para llevar arte. Y en esta ocasión, pues esta obra es de un tijuanense muy querido, gente también de los negocios, que es una obra perteneciente a la colección donada por don Héctor Luterot Camus, un empresario apasionado por el arte. Ha participado participó don Héctor en patronatos de instituciones culturales y apoyó a proyectos artísticos como su aporte de esta colección al acervo de arte en la industria. Don Héctor es un gran personaje de la ciudad, su familia, que Sí, siguen siendo también parte del desarrollo económico así de es. toda la región, pues nos encanta que nos esté acompañando la obra esta tarde. ¿Alguna cosa que quiera agregar, doctor? Nos encantaría que tuviera un cierre que le gustaría que la gente supiera o que se quedaran con un mensaje particular de este tema que tratamos el día de hoy. Serían dos temas fundamentales. El primero de ellos es que tenemos que apropiarnos de la ciudad. Cada quien, ese es el tema. Tenemos lecciones nacionales. La otra es, siempre vamos a ser vecinos. En ese sentido, el gran desafío, cómo adaptamos o adaptamos buenas prácticas sociales, culturales, urbanas de seguridad en esa ciudad para mejorar. Maravilloso. Pues un gran mensaje que nos deja el día de hoy. Bueno, quiero agradecerle al doctor José María Ramos por su participación, por su gran charla, porque la verdad nos deja Encantado. con buenos compromisos con el tema que insistimos, el Así ciudadano es. debe estar al centro de todo esto y debemos seguir impulsando y empujando para que las cosas se hagan y las cosas cambien para bien aquí en nuestra ciudad. Así es de que le queremos agradecer su presencia esta tarde y también pues a nuestro coanfitrión Jair Hernández, que siempre también tiene otras entrevistas particularmente para este proyecto, a Noé González de Arte en la Industria y obviamente a nuestro querido Tony Hernández de Gipal Marketing, que son quienes nos permiten estar aquí en esas instalaciones. Y bueno, si este episodio te hizo pensar, compártelo. Y pues, ¿por qué no reimaginar una Tijuana mejor? Pero hay que empezar, porque esto no es un acto individual, es Así es. un acto colectivo en el que todos participamos y pues hay que sentirnos más orgullosos y más identificados con nuestra ciudad. Todos desde donde lleguemos, amamos a nuestra queridísima Tijuana. Así es de que muchas gracias por acompañarnos. Doctor, fue un placer Encantado. escucharlo esta tarde y nos vemos en la próxima. Reimaginando Tijuana, toma. Reimaginando. Reimaginando Tijuana. 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 Toma uno. Toma uno. Toma uno. ¿Qué no te gusta de Tijuana?